Chiquillos y chiquillas de segundo medio, esta semana vamos a tratar un tema relacionado con el exilio y la migración en la literatura, obviamente a partir de la historia y especialmente acerca de la historia reciente, ¿ya? Sabemos que dentro de esta misma unidad también están relacionados los temas de punto de vista, tesis o argumentos, ¿verdad? Porque son temas polémicos, ya son temas en los que no todas las personas lamentablemente están de acuerdo. También se puede relacionar con los estereotipos y los prejuicios. Ya vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto. Bien, en principio tenemos esta viñeta que es de Alberto Montt, un, un hombre chileno. Si quieren lo pueden seguir en Instagram, tiene un Instagram donde sube algunas de sus viñetas. Y esta viñeta en particular aparece en un librito que se llama Constitucionario y que está en nuestro liceo. Está disponible en la biblioteca. Nos entrega una definición acerca de lo que es la xenofobia y obviamente también una viñeta que, así como tan humorística no es, pero que deja un poco en evidencia el problema de la discriminación. Xenofobia es un sentimiento de miedo y odio que lleva a algunos a pensar y actuar en contra de ciertos extranjeros, creyendo que deberían volverse a su país. La xenofobia demuestra una gran ignorancia, porque las migraciones son parte de la historia de la humanidad desde siempre. En Chile, los migrantes tienen derechos que debemos respetar y además la mezcla de culturas siempre es buena. En resumen, entonces la xenofobia sería miedo u odio hacia las personas que vienen desde otros países. Este miedo o este odio generalmente está basado en prejuicios, creencias o estereotipos de estas personas, ¿verdad? Algunas de estas cosas son, por ejemplo, los haitianos nos traen el ébola. Hace un par de años decían eso, ¿cierto? O no sé, si se vienen los venezolanos, nos van a quitar el trabajo. Y no sé, los peruanos comen tales cosas y así, ¿ya? O sea, son distintos comentarios que al final se quedan en el inconsciente de las personas y que producen a veces bastante daño, ¿ya? Esta viñeta trata acerca de unos robots, no los pone como personas, como humanos, ¿verdad? Pero en el fondo quiere reflejar lo mismo, ya el problema de la discriminación. Hay 4 robots que le hablan a otro, le dicen, no nos gusta porque eres importado. Importado quiere decir que vienes desde otro país. Y el otro robot les dice, pero tenemos el mismo sistema operativo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere dejar esto como moraleja? Es que aunque vengamos o tengamos otro origen, ¿verdad? Otra nacionalidad, somos todos seres humanos, ¿verdad? En nuestro caso, y en este caso de la viñeta, son todos robots, ¿ya? Tenían hartas cosas en común y probablemente para nosotros todos estos son robots, aunque sean muy diferentes unos entre sí, ¿ya? Aparentemente. Bien, la primera definición que vamos a ver es la definición de qué es un refugiado o una refugiada. Es una persona que por temor a represalias, ¿cierto? Amenazas o por razones políticas debe abandonar su país y pedir ayuda en otro lugar. Esto se da en hartos países, lamentablemente también en la actualidad. Hay personas que deben abandonar sus países de origen porque, por ejemplo, los han amenazado por razones religiosas, por razones políticas, o bien, por ejemplo, si es que hay un conflicto bélico importante y ellos están, por ejemplo, en una zona en donde hay bombardeos, cosas así. eh, claro, estas personas van a querer escapar de ahí, ¿ya? Y eso se produce, por ejemplo, en Siria, que sabemos que ya llevan, no sé, como 5 años, yo creo, en un conflicto bastante importante, que, que ha tenido como consecuencia que muchas de estas personas tengan que abandonar su país por el mar, incluso con su familia, ¿cierto? Con sus niños pequeñitos, por temor a que les pueda pasar algo malo, realmente malo en su país. Lamentablemente no siempre existen las condiciones para que ellos puedan abandonar su país de forma segura. Y entonces hay personas que se van en balsas, que son embarcaciones bastante inestables, ¿cierto? A algunos países de Europa
y tratan de llegar a las costas de Europa para que su vida pueda cambiar, ¿verdad? Y puedan pedir refugio. Lamentablemente no todas estas personas logran sobrevivir porque, como ustedes comprenderán, atravesar el mar en balsa es bastante riesgoso, ¿ya? Entonces se han producido muchas veces naufragios y lamentablemente se han encontrado muchas personas muertas, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la diferencia que existe entre ser emigrante y ser inmigrante. Vamos a ver que es solamente una cuestión de perspectiva. Un emigrante es aquella persona que va, o sea, que abandona su lugar de origen, ¿ya? Su país, ¿verdad? O su lugar de residencia. Mientras que un inmigrante es aquella persona que llega a un lugar, ¿ya? Todo esto tiene que ver con la perspectiva entonces que adoptemos. Por ejemplo, si ese circulito color celeste que está ahí en el centro es Chile, ¿ya? Por ejemplo, entonces si yo emigro de mi país, ¿ya? Si yo me voy del país, soy una emigrante, ¿ya? Para las personas que siguen aquí en Chile. Entonces, si yo me voy, mis amigos dirían, no, él emigró, la Ámbar emigró hacia otro lugar, ¿ya? Pero en cambio, si una persona llega a nuestro país, ¿ya? Sería un inmigrante, ¿ya? Llega a nuestro país. Y la persona que es migrante, ya que no aparece ahí en la definición, pero la persona que migra es aquella persona que se mueve, ¿ya? Aquella persona que tiene que moverse de su lugar de origen, ¿ya? O que llega a un lugar. Entonces, sirve para los dos casos. Pero emigrar, irse, inmigrar, llegar, ¿ya? Ahora les voy a mostrar una canción que se llama Clandestino y que es de Manu Chao. Pongan atención en la letra, ¿ya? La verdad es que el programa de edición de videos no me deja que el sonido salga por acá y sea grabado en el video. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a poner el audio en el celular y por acá por la pantalla solamente lo vamos a ver, ¿ya? Voy a tratar de que resulte bien. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de los grandes Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
شوف انا قلت لك دلوقتي لما تسالتي لما تكتبوا الصبح شوف السماء الشمال ديالك انا نقول ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين انا غادي نعطيهم واحد هذا واحد. Bien, está un poquito desfasado, pido disculpas por eso, pero bueno, era lo que pude hacer, ¿ya? Bien, les decía entonces que, bueno, la canción esta de Manu Chao es bastante decidora, ¿cierto? Porque habla acerca de personas que viven clandestinamente, en el sentido de que viven ilegal, ¿cierto? Porque... ahí se escucha ahí. Ahora sí le voy a subir. Perdón, no sé si se escucha o no. Bueno, lo repito. Les decía que esta canción de Manu Chao es bastante decidora porque habla de cómo se sienten aquellas personas que tienen que irse de su lugar de origen, llegar a un lugar que no es igual que su cultura de origen, ¿verdad? Que al vivir ilegales no tienen los mismos derechos que las demás personas, que a veces no tienen, por ejemplo, salud ni educación, que no se les pueden hacer contratos justos ni pueden recibir a veces un trato digno de parte de sus empleadores o de parte de la gente, que sufren discriminación, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta canción la verdad es que es bastante, ayuda bastante como a hacerse la idea de cómo es ser un ilegal, ¿ya? O tener los papeles de residencia. Sigamos. ¿En qué consiste el exilio? El exilio consiste en dejar su país y generalmente se produce por razones políticas, ¿ya? Por razones de fuerza mayor, en este caso porque su integridad física está en peligro o bien su vida, incluso se sienten amenazados, ¿ya? En la historia reciente de nuestro país, entre el año 1973 y 1990, ustedes saben que hubo una dictadura militar, y más o menos hasta el año 85, es que hubo bastantes personas que tuvieron que salir de nuestro país producto de amenazas hacia su integridad física, ¿ya? Se veían bastante, a ver, la disyuntiva de, bueno, me voy o me arriesgo a que me puedan matar, ¿ya? Entonces, en algunos casos, incluso sus nombres y apellidos aparecían publicados como como amenaza, ¿ya? En los medios de comunicación. Entonces, tal como pasó con algunos artistas, también ocurrió, bueno, con la banda Iyapu, que sus nombres aparecieron en la radio, ¿verdad? Para darles cierto plazo y decirles, oigan, ustedes, tal y tales personas, que son, creo que apellido Márquez, abandonen el país si es, a menos de que quieran someterse como a lo que les pueda ocurrir acá. Entonces, muchas personas tuvieron que dejar sus casas, algunas personas, por ejemplo, si tenían locales, empresas o negocios, cosas así, también tuvieron que irse porque no, su seguridad física obviamente estaba primero, también su vida, y muchas de estas personas tuvieron que separarse de sus familias, de sus amigos, de sus escuelas, en el caso de los niños, y tuvieron que vivir décadas fuera de acá, ¿ya? Una vez que terminó la dictadura tampoco fue fácil volver porque muchas de estas personas habían tenido hijos en el extranjero, algunos de ellos nacieron fuera, se fueron muy chicos, entonces tenían una vida también hecha en otros lugares, ¿ya? Entonces, la verdad no es fácil para alguien que se va exiliado el vivir afuera, el volver, el encontrar también tu país distinto a como era, y también lo vivieron en otros países latinoamericanos, no solamente en nuestro país, lamentablemente. Ya, bueno, igual ustedes saben que la literatura trata de ser un poco el reflejo de los problemas que atravesamos los seres humanos, algunos conflictos que nos ocurren, ¿cierto? Y en este caso, el exilio, la dictadura, ser migrante, no está ajeno a esto. Y por lo tanto hay
varios libros que lo tocan indirectamente, ya, estos problemas. Aquí puse 2, pero en realidad hay muchos y no necesariamente va a ser como una especie de documental o de informe sobre dictadura o sobre gobierno, sino que tiene que ver con vivencias personales, a veces incluso, por ejemplo, desde la perspectiva de un niño. Cómo un niño vive el irse a otro país, crecer en otro país, cuál es su visión respecto del mundo, ¿ya? Y también, bueno, en el caso de Los Detectives Salvajes, que es una novela de Roberto Bolaño, cómo Roberto Bolaño, ¿verdad?, crea un personaje ficticio que igual está como inspirado en él, en esta novela, pero que, bueno, él personalmente tuvo que abandonar el país a los 17 años, producto de la dictadura. Se fue a México, creció y se convirtió en un adulto allá, lejos de Chile. Entonces, claro, en México le dicen chileno, pero si venía a Chile tenía un acento marcadamente mexicano. Entonces, estas personas también tienen un conflicto como con su identidad, ¿ya? Porque en los 2 o 3 lugares en los que pueden estar, no se sienten 100% identificados con la cultura, ¿ya? Bueno, eso hasta ahora. Ya voy a seguir un poquito más adelante. Había pensado en reproducirlo, pero la verdad es que dura 10 minutos, así es que si les interesa ver este cortometraje animado, la verdad es súper bueno, es bien bonito. Probablemente algunos de ustedes ya lo vieron, se llama Historia de un oso y ganó un Oscar hace un par de años atrás. Es un cortometraje chileno. Fue hecho con un presupuesto bastante bajo y le ganó a otras producciones hollywoodenses y de otros países, ¿cierto?, que eran bastante más caras y con más producción, ¿ya? Pero cuenta una historia bastante bonita, así es que si la pueden ver, háganlo. Ya está en YouTube como Historia de un oso. Y cuenta la historia de una familia que ¿cierto?, es víctima de la separación entre los papás, y todo por cuestiones de... Bueno, la policía llega y se lleva al papá un día y entonces lo separa de su esposa y de su hijo. Y lo que te deja ver la historia del video es que al parecer nunca más se reencuentran, ¿ya? Bien, otro concepto que también es importante conocer en esta unidad es el gueto. El gueto es un barrio o un suburbio en el que viven personas marginadas por el resto de la sociedad. Y ahora vamos a ver, este concepto ha tenido distintas connotaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, las películas tienen mucho que ver con la idea del gueto judío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Alemania y en otros países también existían barrios destinados a personas que no eran de ese mismo país, del mismo país, y entonces vivían a veces en situaciones de hacinamiento, es decir, muchas personas en poco espacio, ¿verdad? O bien, por ejemplo, en malas condiciones de salubridad y cosas así, ¿ya? O bien, pero que sí estaban relegados a un sector de la ciudad, a un barrio, ¿ya? Porque el resto de las personas no quería que se mezclaran con ellos. No querían, por ejemplo, que vivieran en barrios residenciales o cosas así. Aunque estas familias no fueran pobres necesariamente, ¿ya? Esa es más o menos la idea del gueto judío, ¿ya? Personas que tuvieron que compartir, ¿verdad?, en un mismo barrio, su cultura, comidas, ¿verdad?, formas de organización, religión, etcétera, ¿ya? Es la imagen que está a la derecha, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también una nueva concepción o una nueva connotación de lo que sería el gueto en la actualidad. Y un ejemplo lo podemos encontrar en la capital de nuestro país, en Santiago, en el que se han erigido edificios gigantes, ¿verdad?, de muchos, muchos pisos, con departamentos muy pequeños y que, como ven ahí, parecen murallas, ¿verdad? Son inmensas en comparación con las construcciones que existen alrededor. Estos departamentos cuentan a veces con 1 o con 2 ascensores para a veces incluso más de 100 departamentos. Entonces,
ustedes comprenderán que si se echa a perder, por ejemplo, un ascensor, los dos ascensores, todas las personas que vivan arriba tendrán que subir. Estuvieran los dos, por ejemplo, los dos ascensores buenos, de todas maneras colapsan con la cantidad de personas que transitan por estos edificios. ¿Ya? Imagínense si hay más de 100 departamentos en un edificio, fácilmente puede haber 400 personas circulando al día. ¿Ya? Entonces no hay cómo, ¿verdad?, ver que estas condiciones de subsistencia sean dignas. ¿Ya? Estos departamentos son una, entre comillas, solución a la falta de vivienda. ¿Ya? Probablemente son bastante más baratos que otro tipo de vivienda en Santiago, pero sin duda no contemplan condiciones dignas para vivir. ¿Ya? También se trata de muy poquitos metros cuadrados por persona. Entonces, bueno, esos son los guetos como los conocemos en la actualidad, ¿ya? O al menos en nuestro país. Quizás no tenemos guetos judíos, ni como en otros países en donde, por ejemplo, hay barrios afroamericanos, o hay lugares que están como marginados del resto del centro de la ciudad, por ejemplo, y que son, no sé, por el barrio chino o cosas así, ¿ya? Pero sí tenemos una idea de lo que podría ser el gueto actual a través de estas inmensas torres que se han erigido en la región metropolitana. ¿Ya? Bien, sigamos. Y el otro tema que también vamos a ver es la migración campo-ciudad. ¿Ya? Entre 1880 y 1950, Chile experimenta un fenómeno migratorio bastante importante. Siempre existió la migración, pero durante estos años fue mayor, ¿ya? Y aquí se transitaba por el mismo país, ¿ya? Vamos a decir migratorio, pero entre las regiones, no hacia otros lugares. Y se producía hacia los centros urbanos. Esto quiere decir que, por ejemplo, desde zonas que eran de campo, ¿verdad?, o zonas poco pobladas, las personas se iban a los centros urbanos o a las capitales regionales o a los lugares donde había más trabajo, ¿ya? O donde había más industria, por ejemplo, ¿ya? Y tenía que ver entonces con factores macroeconómicos. Esto quiere decir que tenía que ver con cuestiones que no eran economías familiares, ni porque, no sé, pues yo voy a encontrar trabajo en un almacén de Santiago, sino porque estoy buscando, por ejemplo, trabajar en las minas del salitre o cosas así, ¿ya? O quiero ir a la capital y buscar alguna oportunidad laboral para mí, para mi familia. Y bueno, también la acumulación capitalista se concentra principalmente en Santiago. Si bien es cierto, hay otras ciudades de nuestro país que también son bastante grandes y que ofrecían una atractiva oportunidad para quienes veían no tan esperanzador su futuro si seguían viviendo en el campo, ¿ya? También existe gran demanda de obra calificada en nuevos servicios. Como crece la industria, hay más empresas, por ejemplo, que se dedican a como fábricas y cosas así, entonces requieren personal que, por ejemplo, sepa atender maquinarias, por ejemplo, telares o por ejemplo, máquinas para, no sé, para crear alimentos procesados o cosas así, ¿ya? Entonces, una nueva, como nuevos rubros de trabajo, ¿ya? Hay personas que migran porque se ven como en condiciones muy, muy malas y se van porque no les queda otra opción, pero también hay personas que escapan del campo para estudiar, por ejemplo, o para conseguir un mejor futuro laboral o económico. Obviamente no a todas las personas les va a ir bien, ¿ya? Pero todos tienen este sueño de que les pueda ir bien. Y junto con esto, junto con la migración campo-ciudad, existe también un crecimiento de tomas ilegales de terreno. ¿Por qué? Porque las personas que se van a la ciudad normalmente no tienen mucho dinero y entonces tienen que irse a lugares que son más baratos para vivir, ¿verdad? O no pagar arriendo.
y entonces se crean los primeros barrios marginales, entre comillas, vamos a decir marginales porque están fuera como de los márgenes urbanos, ¿ya? Entonces son las que no están urbanizadas o que no cuentan, por ejemplo, con los servicios básicos, que es algo que todavía ocurre, ¿ya? Tenía con la migración campo-ciudad. Y vamos a ver ahora, ay, me pasé, ya. Algunas obras literarias chilenas que tienen que ver con la migración campo-ciudad. El primero es Martín Rivas. Martín Rivas es una novela de Alberto Vélez Gana y que narra la historia de un joven. Bueno, en ese tiempo la gente no entraba a estudiar tan joven como ahora. Ya me refiero a una carrera universitaria, entraba un poquito mayor. Y Martín Rivas es un joven muy respetuoso, muy inteligente, que, bueno, su padre muere. Y cuando muere su papá, dice, bueno, yo quiero ir a buscar otras oportunidades a la capital, quiero ir a Santiago. Y entonces su papá le había dejado una carta de recomendación hacia un hombre muy poderoso en Santiago, que tenía dinero y todo. Entonces este hombre ayuda a Martín Rivas a situarse en Santiago y a seguir sus estudios para ser abogado. Ya, esa era la meta de Martín Rivas, convertirse en abogado. Obviamente esto para una persona del campo era algo bastante ambicioso, ¿ya? Y Martín Rivas, bueno, entre medio se enamora, obviamente, y le pasan hartas cosas, conoce jóvenes que son estudiantes, algunos son tan pobres como él, pero la mayoría no son pobres, la mayoría tienen dinero, ¿ya? En ese tiempo, incluso más que ahora, las diferencias sociales estaban muy, muy marcadas también. Y bueno, él viene del campo, entonces hay muchas cosas que le sorprenden y también lo tiene que ver como con la calidad de las personas. De alguna manera Martín Rivas es una persona súper inocente y buena y en la capital se encuentra con personas que tenían malas intenciones y cosas así, ¿ya? En el segundo caso tenemos a Subterra de Baldomero Lillo. Subterra es un libro que narra varias historias, pero todas tienen que ver con las minas de carbón, ya en el norte de nuestro país, en el sur también, sí, en el sur, bueno, Lota, sur. Y más o menos cómo era la vida de estos hombres, ¿verdad? Y sus familias viviendo en estos lugares. Sabemos que los dueños de las mineras eran gente muy millonaria, pero en cambio los obreros eran súper pobres, vivían en condiciones muy malas y les pagaban a veces con fichas y cosas que seguramente ustedes han visto a lo mejor en historia o lo van a ver pronto. Entonces, bueno, hay muchas personas que viven en el campo, viven en lugares que no son urbanizados y se van en busca de oportunidades a estos lugares en donde supuestamente ofrecen trabajo para mejorar sus condiciones de vida, pero también se encuentran con que no siempre es así, ¿verdad? Y a veces, en el caso de los mineros, incluso muchos de ellos morían en la faena, ya porque las condiciones de seguridad no eran las apropiadas. Y por último tenemos esa imagen de una obra de teatro, o una obra dramática que es llevada también al teatro, ¿verdad? Al escenario, y se llama La Pérgola de las Flores. Y si bien La Pérgola de las Flores aborda varios temas importantes, la protagonista es Carmela, una niña que viene de San Rosendo a vivir a la ciudad. San Rosendo, ¿verdad?, es un pueblito, y llega a la ciudad de Santiago, donde su madrina, la madrina es pergolera, es decir, que trabaja en vendiendo flores, y bueno, llega buscando nuevas oportunidades, ¿ya? Estas tres obras más o menos son el reflejo de lo que ocurría en esta época, ¿verdad?, donde se refleja mayormente la migración campo-ciudad, ¿ya? Creo que eso es todo, chiquillos, sí. La próxima semana entonces les pondré un material para que pongan en práctica esto y obviamente para que también saquen sus conclusiones respecto de lo que ustedes piensan acerca de la migración y los refugiados y todos esos conceptos que vimos hoy. Hasta luego.